Hoy es día 9 de abril del 2026. El Evangelio del día de hoy es de Lucas, capítulo 24, del 35 al 48. Cuando los dos discípulos regresaron de Maús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: La paz esté con ustedes. Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma, pero él les dijo: No teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿Tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: Lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo: Está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos y al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de todo esto. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues esta lectura tiene varios puntos que tenemos que retomar y que pues desafortunadamente pues para muchos es romperle su paradigma, romperle su creencia, ¿verdad? O su entendimiento como lo tenían. Y bueno, pues la lectura está aquí y yo solamente se las voy a deshebrar, a explicar si es que así lo quieren ustedes entender, ¿no? Y bueno, pues vamos también a obtener un mensaje teológico para que lo tengan ustedes presente, que es lo importante, ¿no? Que debemos de aprender de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, porque por algo hablaba en semejanzas, o sea, en parábolas, la exégesis, el mensaje que daba era así. Bueno, pues vamos a tomarlo, ¿no? Dice que es Lucas 24 del 35 al 48, dice que cuando los dos discípulos regresaron de Maús, ¿se acuerdan de esos dos que uno se llamaba Cleofás? ¿Se acuerdan de eso? Y que habíamos dicho que no lo vayamos a confundir con el tío de nuestro Señor Jesucristo. Sí, bueno, porque acuérdense que había un Cleofás y su esposa María, la de Cleofás, que eran los papás de Santiago el Menor y Judas Tadeo, ¿sí? Y que eran primos de nuestro Señor Jesucristo, pero pues este señor era otro, porque si hubiera sido su tío, ya lo vimos en el Evangelio de ayer, ¿verdad? Pues que lo hubiera reconocido y no hubiera dicho que era un profeta, sino pudo haber dicho, pues era mi sobrino, nuestro pariente, ¿verdad? Y no, nada de eso. Bueno, aunque les digo que hay gente que insiste en decir que era el esposo de María y que era el tío de Jesús y papá de Santiago el Menor y Judas Tadeo, pero bueno, vamos a dejarlos, ¿no? Pues cada quien su formato, ¿no? Pero pues la verdad es esta, ¿no? Aquí no lo estaba mencionando. Si escucharon la lectura de ayer, bueno, pues saben de qué estoy hablando. Si no, los invito a que la retomen, ¿eh? No dura mucho, o sea, rápido se la pueden ustedes aventar, escuchar, dice. Entonces, estos dos señores que fueron a Maús y se encontraron a Jesucristo en el camino, y después de que se les desapareció Jesucristo, cuando estaba partiendo el pan, se regresaron en la noche otra vez con los discípulos ese mismo día, el domingo de resurrección, para contarles a los discípulos lo que había pasado. Así lo dice, mire. Cuando los dos discípulos regresaron de Maús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, ¿cuántos apóstoles eran? 11. Sí, porque ya Judas Iscariote pues había tratado de ahorcar, aunque murió en el incidente, ¿no? Fue un accidente, se rompió la rama y murió. Así nos lo cuenta Lucas en los Hechos de los Apóstoles. Sí, este mismo evangelista que nos está pronunciando este pasaje bíblico. Entonces nada más había 11. Y estos dos, 13. Les contaron lo que había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir del pan. ¿Sí? Bueno, fíjense, hasta ahí estamos así, ¿eh? Hay otra gente que dice: no, pues no estaban los apóstoles todos, estaban nada más 10, porque Tomás ya se había ido a su casa. 8 días después regresó.
Bueno, aquí no nos lo está explicando así, pero lo tenemos en otras lecturas de esa manera. Bueno, se las comparto para que también lo tengan en consideración. Bueno, mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos. Fíjense, no entró por la puerta, ni por la ventana, ni por la azotea. No, en medio de ellos se les apareció. Se presentó en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Pero la paz no es la paz que tenemos nosotros con nuestra gente, con nuestros vecinos, que nos llevemos bien, no. Es la paz del Espíritu. O sea, que estés tú tranquilo con Dios, que estés usted reconciliado con el Señor, en paz. Por eso en la misa decimos, dense la paz. Y decimos, la paz de Cristo esté contigo. La paz de Dios esté contigo. No estamos diciendo, ay, que nos llevemos bien, vecino, ya, párale, ya, limemos aspereza. No está hablando de esa paz, está hablando de una paz espiritual con Dios. Sí, no, la otra es la otra paz mundana. Digo que también es necesaria, ¿eh? Pero aquí estamos hablando de esa paz espiritual. Eso es importante, por eso se los explico, para que no lo vayamos a confundir. La paz esté con ustedes, o sea, el Espíritu Santo. Llenos, bueno, ellos desconcertados y llenos de temor, querían ver un fantasma. O sea, ¿existen los fantasmas? Claro que existen los fantasmas. Aquí lo dice la Biblia, ¿eh? Si alguno de ustedes dudaba que los fantasmas existen, no, sí existen. Aquí hasta lo están renombrando. Pero él les dijo, no teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Fíjense, les está diciendo Jesucristo. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo mismo. Pues ahí sí se quedaron atónitos, ¿no? Sorprendidísimos. Oye, pues si murió en la cruz, lo sepultaron. Estuvo ahí desde el viernes en la noche, o ya empezando el sábado, hasta el domingo en la madrugada. ¿Cuántas horas estuvo en el sepulcro? 36 horas. ¿Y muerto cuánto tiempo estuvo? 40 horas. A las 3 de la tarde murió. Y resucitó casi a las 6, 6 y media, 7 de la mañana del domingo. Son 40 horas. Y pues se quedaron así como estupefactos, ¿no? Sí, no. Entonces dijeron, ¿qué fue lo que pasó, no? Entonces no le daban credibilidad a lo que estaban viviendo y viendo. Y bien claro les dijo, no soy un fantasma. Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría, seguían atónitos. Les dijo, ¿tienen aquí algo de comer? No, pues ahí ya. De aquí viene mucha gente que lee las escrituras que dicen, ahí está, Jesucristo no murió. A lo mejor tuvo un retardo, ¿sí? Estuvo en coma, ¿sí? Estuvo, como le dicen vulgarmente los médicos, ¿no? Que estuvo en un letardo su vida, ¿verdad? Sí, lo que decimos hoy en coma, ¿no? Pero pues la atravesaron con una lanza el corazón, ¿no? ¿Se acuerdan de eso de que el soldado le iban a cortar los pies a todos, a fracturárselas para que cayera el cuerpo, ya no pudieran respirar y murieran de asfixia? Porque es lo que pasaba. Y cuando llegaron con Jesucristo se dieron cuenta que ya había muerto, y de hecho los que estaban ahí cerca de Jesucristo le dijeron, pues ya se murió. Entonces el soldado le dijo al centurión, oye, pues ya está muerto, pues asegúrate que esté muerto, y le agarró una lanza, ¿verdad? Y le picó el corazón, ¿verdad? Y le salió agua y sangre, ¿no? Y en ese momento el soldado cayó en el suelo, ¿no? Y dijo, sí, ya está muerto, ya no se mueve, ya. Entonces, hermanos, ¿cómo es que está vivo? Eso es importante que lo tengamos, ¿eh? Pero fíjense, esto es algo increíble porque les dice, ¿tienen algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado, él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. ¿Cómo la ven? No, sí, ahí sí rompemos todos los paradigmas, todas las explicaciones que puedan dar. La ciencia en la actualidad, en este año 2026, los médicos en la actualidad no dan crédito a esto. Por eso es que muchos dicen que pues no estaba muerto. Entonces, ¿cómo lo vieron morirse y después lo vieron vivir? Y que no estaba muerto. Si lo vieron muerto. Entonces, Jesucristo resucita en cuerpo y alma. Es algo que mucha gente no cree. Nosotros, los discípulos de Cristo, los seguidores de Cristo, sabemos que eso se presentó. Acuérdense que lo más importante de todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo es su resurrección.
Sí, mucha gente dice, ay, no, su nacimiento, ¿no? Ay, qué bonito el nacimiento, el 24, aunque no es nació ese día, pero lo celebramos, ¿no? Ay, qué bonito el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Otros dicen, no, pues su muerte es lo más importante, ay, pobre, no, lo crucificaron, lo mataron, ¿no? Otros piensan eso, ¿no? Y otros dicen, no, 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 su ascensión al cielo, ¿no? Cuando se fue, muy importante, no, 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 no. Otros dicen, no, pues la venida del Espíritu Santo, sí, es muy importante la venida del Espíritu Santo, sí, es la segunda acción divina muy importante que dejó nuestro Señor Jesucristo. Pero lo más importante, sí, no fue su bautismo, ni su nacimiento, ni su transfiguración, ni haber elegido a los 12 discípulos, ni su muerte, ni la ascensión. Lo más importante es la resurrección. Porque si no creemos en la resurrección, en vano murió Cristo, en vano. Y por lo tanto, si no murió, pues entonces el Espíritu Santo no existe, porque el Espíritu Santo llegó 50 días después, ¿sí? Entonces, 50 días después de su resurrección. Entonces, pues ahí se los dejo, hermanos, porque pues aquí Jesucristo les dice, denme algo de comer y comió. Y, algo increíble. Por eso les digo, mucha gente dice, entonces no se murió, después se casó con María Magdalena. Yo no sé por qué con María Magdalena, se pudo haber casado con Marta, la de Betania, con María, la de Betania, eran sus amigas, las hermanas de Simón el leproso, o sea, Simón Lázaro, sí, pudo haberse casado con otra personalidad, sí, pero pues le quieren encajar a María, la de Magdala, ¿no? Y pues no, exageran, no, eso es mentira. Sí, que vivió en Cachemira y que murió a los 120 años y que sus descendientes viven en el sur de Francia. Ajá, ajá. Y ya saben, ¿no? Que ahí salió una película, ¿no? ¿Cómo se llama la película? Sí, El Código Da Vinci. Ándele. Bueno, ya saben que los escritores, productores y cineastas hacen lo imposible para llamar la atención y ganar mucho dinero para que vean su película. Bueno, después les dijo, lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en la de los profetas y en los salmos. Fíjese, todo eso está escrito con los profetas, principalmente el profeta Isaías habla mucho de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Moisés habla de la venida del Salvador prometido, y en los salmos, son 150 salmos, en varios salmos se habla de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Los que ya han leído esto, lo han estudiado, lo han entendido, lo han interpretado, saben de qué estoy hablando. ¿Eh? Los que no, bueno, pues los invito, ¿no? A que pues tengan ustedes decisión un día de estudiar todo esto, porque es importante, porque no solamente hay que estar inmiscuidos en el mundo, ¿no? En lo mundano, terrenal y material, también en lo espiritual. Acuérdense que tenemos dos vidas, sí. No, 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 no somos gatos, ¿no? Como 7 vidas, no. Tenemos dos vidas, una vida corporal y otra espiritual. ¿Sí? Yo les invito a que pues, conozcan la vida espiritual que tenemos. ¿Sí? Bien, termina la lectura, dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar. Eso ya estaba escrito. De entre los muertos al tercer día. Acuérdense que son días de luz, no días de 24 horas. Ah, sí, porque hay gente que cuenta, ¿no? Ay, murió a las 3 de la tarde, entonces las 3 de la tarde del sábado es un día, 3 de la tarde del domingo son 2 días, a las 3 de la tarde del lunes son 3 días, entonces restó el lunes. No, 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 no exageren. Sí, no, pero hay gente que eso dice. Bueno, tendría que restar entre los muertos al tercer día y que su nombre se había de predicar a todas las naciones, como hoy en día, ¿no? Comenzando desde Jerusalén, ¿sí? La necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. ¿Qué es el pecado y la ausencia de Dios? El desconocimiento de Dios o hacer las cosas que dice Dios que no las hagamos, no porque lo ofendamos, no, hermano. Así nos dice la doctrina. A Dios no lo podemos ofender porque es todopoderoso. Así de sencillo. Entonces, nos dice así la doctrina, ¿no? Pero el pecado es la ausencia de Dios en nuestras vidas y que hacemos cosas en contra de lo que Dios nos dijo que hagamos. Todo lo que nos dijo Dios que hagamos es para nuestro bien. Les he puesto yo un ejemplo anteriormente en otra lectura, los que han escuchado todo esto, pues saben de qué estoy hablando, en que ¿para qué es un reglamento de tránsito? Pues para que transites bien en las vías, ¿sí? En la calle, que no, si traes un auto, no te detengas encima de las líneas peatonales,
que respetes, que tampoco te estaciones o te detengas encima del área de las bicicletas o de los motociclistas, ¿no? Y si te dice aquí no puedes dar vuelta en U, no puedes dar vuelta a la derecha, a la izquierda, es precisamente para procurar de que no vayas a cometer algún accidente con la gente, con los peatones. Acuérdense que primero son los peatones, después los ciclistas. Primero son los ciclistas y después los motociclistas. Primero son los motociclistas, después los coches, ¿no? Pero el reglamento es precisamente para vivir bien de una forma de transitar, ¿sí? Con tus vehículos. Pues es lo mismo la ley de Dios. La ley de Dios es para que vivas bien. Es para ti. Porque, por ejemplo, si yo que estoy violando una ley de tránsito, ¿verdad? ¿A poco ofendo a gobernación? ¿A poco ofendo a la Secretaría de Finanzas o a la Secretaría de, de Comunicaciones y Transportes o a la Secretaría de Tránsito? Pues no, pues no. Tú solo te ofendes porque tienes que pagar y a lo mejor hasta la cárcel vas. Pues es lo mismo aquí, hermanos. Ese es un ejemplo que yo les pongo. Es lo mismo aquí. La ley de Dios nos fue puesta para que vivamos bien y estemos bien nosotros. Y si no lo hacemos, pues es pecado. O sea, es la ausencia de Dios en nuestras vidas, ¿no? La equivocación, ¿no? Y el Señor viene a explicarnos, vino Jesucristo a explicarnos, porque nuestros hermanos mayores no nos explicaron correctamente lo que teníamos que hacer todos nosotros que no somos judíos, que somos paganos. Esa era la labor que tenían que hacer ellos. Pues ahora la labor de nosotros es llevar a Cristo a los demás, ayudar a los demás a hacer obras de caridad espirituales y corporales. Viene Jesucristo y nos dice cómo lo tenemos que hacer porque el pueblo judío no lo había hecho, no lo había explicado, no había enseñado que el único Dios es nuestro Padre, Dios Todopoderoso. Gracias a nuestro Señor Jesucristo le podemos decir Padre. ¿Sí? Bien, bueno, pues aquí nos menciona este suceso con respecto a que nuestro Señor Jesucristo resucita en cuerpo y alma y hasta come. ¿Cómo está eso? Si el aparato digestivo dejó de funcionar y otra vez vuelve a funcionar. El corazón había sido atravesado por una lanza y volvió a trabajar. Sí, después de la madrina que le pusieron a nuestro Señor Jesucristo, de tantos azotes y cargar en la cruz y haberlo clavado de sus manos y de sus pies. Dicen que si lo clavaron de las manos estaba sujeto con cuerdas en el antebrazo. Y que si lo crucificaron los clavos fue antes en la muñeca, ¿sí? Del humano, entonces pues no lo habían amarrado de los antebrazos, ¿no? Y hay mucha investigación con respecto a eso, hay mucha discordia con respecto a eso, y bueno, pues eso nada más se los dejo para que ustedes también lo puedan, ustedes si quieren investigar. Bueno, hermanos, espero que esto les sirva, esta pequeña explicación. Que Dios los bendiga.